Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El examen es de matemáticas y corresponde a la segunda convocatoria de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. En primer lugar, problema de función exponencial. Problema de sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, un clásico en este tipo de examen. Trigonometría. Hoy trabajaremos el teorema de los senos. Geometría analítica y cálculo del área de un triángulo. Reparto inversamente proporcional. Y por último, un ejercicio de estadística bidimensional, en el cual nos piden las medidas de centralización, de dispersión y de correlación. Como veis, un examen muy completo, como es habitual en estos exámenes de Castilla-La Mancha. Antes de comenzar a resolver el examen, os recuerdo que podéis repasar algunos temas con mis vídeos. Aquí os dejo algunos códigos QR que os pueden ser interesantes. Este que siempre pongo de matrices y determinantes, teoría y ejercicios. Y aquí os dejo un par de vídeos en los cuales resuelvo problemas mediante el planteamiento de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Muy interesantes. Por supuesto, tengo mucho más contenido en mi canal. No dejéis de revisarlo, pues además continuamente estoy añadiendo nuevo contenido. Y ahora, antes de comenzar a resolver este interesantísimo examen, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente. A un niño que nació a comienzos de 2019, su padre le ingresó en el banco 3.000 euros que van a convertirse en una cantidad que aumentará con el tiempo t, en años desde el nacimiento, según la función que tenéis en pantalla. C de t igual a 3.000 por 1,2 elevado a t. Apartado A. ¿Cuánto dinero habrá cuando el niño cumpla 10 años? Apartado B. ¿Y cuando cumpla 18? Apartado C. ¿Cuántos años hay que dejar el dinero invertido para que se convierta en 6.000 euros? Vamos a resolver el ejercicio y comenzamos por el apartado A, como es lógico. El dinero que habrá a los 10 años se calcula sustituyendo la t por 10. Simplemente sustituimos la t por 10 y operamos 3.000 por 1,2 elevado a 10. Lógicamente esto hay que hacerlo con la calculadora. Me ha dado 18.575,21 euros. A los 10 años habrá en la cuenta esa cantidad de dinero. Para el apartado B hay que hacer exactamente lo mismo, solo que ahora es la T18. C de 18 igual a 3.000 por 1,2 elevado a 18. Sustituimos, al igual que antes con la calculadora, por supuesto, y nos queda una cantidad imponente, 79.870 euros. Madre mía, sí que ha acumulado dinero en 10 años en esa cuenta. La verdad es que es lógico, le están dando un interés del 20%, y eso en la vida real realmente no existe, por lo menos a día de hoy, cuando estoy grabando el vídeo. Vamos ahora por el apartado C, que es quizás el apartado más interesante. En este apartado hay que sustituir el capital por 6.000, que es justo el doble. Realmente nos están pidiendo el tiempo que tarda en duplicarse el capital. Y debemos despejar el tiempo. Como digo, me parece la parte más interesante del ejercicio, ya que me parece complicado despejar el tiempo, ya que está en el exponente. Lo que vamos a hacer en primer lugar es pasar el 3.000 dividiendo al lado izquierdo, quedándome 6.000 entre 3.000 igual a 2. La ecuación me queda 2 igual a 1,2 elevado a t. Para despejar el tiempo debemos tomar logaritmos, a un lado y a otro. En este caso he optado por el logaritmo neperiano, aunque vosotros podéis utilizar el logaritmo decimal o logaritmo en cualquier otra base. La verdad es que el resultado va a ser igual. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. En este caso, el tiempo que está en el exponente puede salir del logaritmo multiplicándolo, quedándome la ecuación logaritmo neperiano de 2 igual a t por logaritmo neperiano de 1,2. Despejamos el tiempo, quedándome aproximadamente 3,8 años al hacer la operación
con la calculadora de nuevo, claro, logaritmo neperiano de 2 entre logaritmo neperiano de 1,2. Tened en cuenta que si ponéis en este ejercicio logaritmo decimal, el tiempo será igual a logaritmo decimal de 2 dividido logaritmo decimal de 1,2. El resultado sería el mismo, 3,8 años. De manera que deben transcurrir aproximadamente 3,8 años para que haya 6.000 euros en el banco. El ejercicio dice lo siguiente. Una empresa de juguetes fabrica bicicletas, triciclos y coches en los que utiliza el mismo modelo de ruedas. Sabemos que en total se van a fabricar 280 juguetes y se necesitan 945 ruedas. Si se van a producir 10 bicicletas menos que triciclos, apartado A, ¿cuántos coches, bicicletas y triciclos se fabrican? Apartado B, si las bicicletas se venden a 65 euros, los triciclos a 75 euros y los coches a 90 euros, ¿cuál es el valor total de los juguetes fabricados? Vamos a resolver este ejercicio que tiene como peculiaridad que no solo nos piden que resolvamos el sistema de ecuaciones, sino que luego nos hacen una pregunta extra. Me parece interesante. Se definen las incógnitas del problema. X es igual al número de bicicletas, Y igual al número de triciclos y Z igual al número de coches de juguete, claro. Ahí tenemos las incógnitas y ahora vamos a traducir del español al lenguaje algebraico. En total se van a fabricar 280 juguetes. Esta es la ecuación más fácil, X más Y más Z igual a 280. Se necesitan 945 ruedas. Para poder completar esta ecuación necesitamos saber que una bicicleta tiene 2 ruedas, un triciclo 3 y un coche 4. Y ahí tenemos la ecuación, 2x más 3y más 4z igual a 945. Y no se puede tener en cuenta la rueda de repuesto del coche, que además hoy en día no todos la llevan. Los coches tienen 4 ruedas, no 5, ¿eh? Mucho cuidado porque a veces aquí los graciosillos la podéis liar por no ceñiros a lo lógico, ¿vale? Seguimos. Si se van a producir 10 bicicletas menos que triciclos. Atentos a esta ecuación que es la polémica, o por lo menos la que más os suele costar. Se escribe X igual a Y menos 10. Es decir, el número de bicicletas que se va a producir es igual al número de triciclos menos 10 unidades. Antes de ponernos a resolver el sistema, esta última ecuación la vamos a arreglar un poquito. ¿Cómo? Vamos a poner todas las incógnitas a un lado de la ecuación, quedándome X menos Y igual a menos 10. Continuamos ahora resolviendo ya el sistema de ecuaciones. Ahí en el lado derecho os he dejado un código QR con el que podéis acceder a mi vídeo sobre determinantes. Para resolver este sistema os puede venir bien, ya que voy a utilizar la regla de Cramer. En todo caso, vosotros podéis utilizar el método que creáis oportuno. Mientras el resultado dé correcto, yo no tengo problema. En esta serie de vídeos de Castilla-La Mancha estoy utilizando la regla de Cramer, ya que en otros vídeos de otras comunidades autónomas pues he utilizado el método de Gauss. Pero bueno, cada uno que haga el método que crea oportuno. En este caso, la regla de Cramer requiere que sepáis hacer determinantes. Ahí tenéis la incógnita X, que es igual al determinante de A sub X partido el determinante de A. El determinante de A está formado por los coeficientes que multiplican a las incógnitas. Por eso la primera fila es 1, 1, 1 de la ecuación X más Y más Z. La segunda, 2, 3, 4 de la ecuación 2, 3X más 3Y más 4Z, etc. El determinante que hay en el numerador es el mismo que el del denominador, solo que la primera columna la sustituimos por los términos independientes, 280, 945 y menos 10. Calculamos el valor de los determinantes y llegamos al resultado. El valor de X es igual a 55. Utilizamos el mismo procedimiento para la incógnita Y. En este caso, Y es igual al determinante de A sub Y partido el determinante de A. Observad que la operación es igual que antes, solo que en el determinante del numerador hemos cambiado ahora la segunda columna. Está en rojo para que se vea mejor. Al operar, el resultado es 65. Calculamos la incógnita Z siguiendo el mismo procedimiento, el de la regla de Cramer, y llegamos a la conclusión fácilmente de que Z es igual a 160. Y ya tenemos el resultado del ejercicio. Se fabrican 55 bicicletas, 65 triciclos y 160 coches. Recordad que en los sistemas de ecuaciones es obligatorio escribir la solución. No basta con calcular X, Y y Z.
Ahora vamos a continuar con el apartado B. En este caso, vamos a calcular el valor total de los juguetes. Para ello se multiplica el valor de cada juguete por el número de juguetes vendidos de cada tipo. Vamos allá. En este caso sería 55 bicicletas por 65 euros que cuesta cada bicicleta, más 65 triciclos por los 75 euros que cuesta cada triciclo, más 160 coches por los 90 euros que cuesta cada coche. Al hacer la operación obtenemos un valor, como tenéis en pantalla, de 22.850 euros. Ese es el valor total de los juguetes fabricados. El ejercicio dice lo siguiente. Se quiere unir tres casas A, B y C mediante caminos rectos que unan A con B, B con C y C con A. La distancia entre las casas A y B es de 100 metros. El ángulo correspondiente a B es de 50 grados y el ángulo en A es de 75 grados. Apartado A. ¿Cuál es la distancia entre B y C? Apartado B. ¿Cuál es la distancia entre A y C? Vamos a resolver este ejercicio de trigonometría. En primer lugar, se hace un esquema de la situación. Me parece fundamental para este tipo de ejercicio. Ahí lo tenéis. Y como veis, bien grande. Un esquema hermoso para que se entienda bien lo que vamos a hacer. Observad que tenemos la distancia entre A y B, que es de 100 metros, y los ángulos que nos han dado. El de A 75 grados y el de B 50 grados. Se calcula el ángulo que nos falta, teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos es 180, de manera que el ángulo C es 180 menos 75 menos 50, es decir, 55 grados. Ahora, para calcular los dos lados del triángulo, que es lo que nos piden, vamos a utilizar el teorema de los senos. Creo que es lo más fácil y más rápido. También se puede hacer mediante un sistema de ecuaciones, mediante la doble tangente. Pero en este caso he optado por el teorema de los senos porque me parece más fácil. Ahí lo tenéis escrito. El segmento AB dividido el seno de C, que es el ángulo que está enfrente de ese segmento, es igual a la longitud del segmento AC entre el seno de B, igual a la longitud del segmento BC entre el seno de A. Vamos a sustituir los datos como tenéis en pantalla y a calcular los lados. En este caso tomamos la primera igualdad y nos queda 100 dividido seno de 55 grados es igual a la longitud del segmento AC dividido el seno de 50. Despejamos el segmento AC, su longitud, y nos queda 100 por seno de 50 dividido seno de 55. Operamos y aproximadamente obtenemos un valor de 93,52 metros. Hacemos lo mismo ahora con el segmento BC. Utilizaremos la ecuación que acabo de poner en la parte inferior izquierda de la pantalla. 100 dividido entre seno de 55 es igual a la longitud del segmento BC entre el seno de 75. En este caso, despejamos la longitud del segmento BC, que nos queda 117,92 metros. Y ya tenemos la solución del ejercicio. La escribimos ahí en la parte derecha. El valor de los lados es longitud del segmento AC 93,52 metros y longitud del segmento BC 117,92 metros. El ejercicio dice lo siguiente. Dado el triángulo cuyos vértices son los puntos A menos 3, B 5 menos 1 y C 3 menos 4. Apartado A representa el triángulo. Apartado B calcula la longitud de cada uno de los lados. Apartado C calcula el área del triángulo. Vamos a resolver este ejercicio que tiene tres apartados, aunque el primero me parece muy facilito. Hay que representar, como tenéis en pantalla, el triángulo. Bueno, pues esto hay que saber representarlo, claro, me parece elemental. Si no sabemos hacer esto, pues tenemos que aprender, ¿de acuerdo? La primera coordenada es la X y la segunda la Y. Una vez hemos hecho la representación, vamos a calcular la longitud de cada uno de los lados. La longitud de los lados se calcula con la fórmula de la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, a mí me gusta decir que se calcula como el módulo del vector que definen. También se puede hacer de otra manera, mediante el teorema de Pitágoras, pero a mí me gusta hacerlo así. Calculamos el vector que definen los puntos, en este caso A y B, como B menos A, y ahora dicho vector que nos sale, como podéis ver, 7 menos 4, vamos a calcular su módulo. El módulo es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. En este caso nos queda 7 al cuadrado más menos 4 al cuadrado.
La longitud del lado AB es raíz cuadrada de 65, es decir, un poquito más de 8. Como veis, esto es muy sencillo y muy mecánico. Por supuesto, si queréis utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos directamente o hacer el teorema de Pitágoras para calcular dicha distancia, yo no tengo ningún problema. Cada uno hace el método que más le gusta. A mí en concreto me gusta este. Y como me gusta este método, voy a seguir con él. Vamos a calcular ahora la longitud del lado que va desde A hasta C. Mismo procedimiento. Vector AC, que es C menos A. El resultado es 5, menos 7. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y de comprobar que los cálculos están bien hechos y de que sabéis hacerlos. Calculo el módulo de nuevo y me queda ahora raíz cuadrada de 74, ya que he hecho la operación raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Y por último, vamos a por la longitud del segmento que definen los vértices B y C. De nuevo, mismo procedimiento. Hacemos el vector BC, que es C menos B. Nos queda, como podéis ver ahí en pantalla, menos 2, menos 3. Calculamos su módulo y obtenemos el resultado. Raíz cuadrada de 13. Y ahí tenemos ya las tres longitudes de los lados. Damos ahí la solución para que quede constancia. La longitud de los lados es segmento AB, raíz de 65, segmento AC, raíz de 74 y segmento BC, raíz cuadrada de 13. Continuamos ahora con la parte más interesante del ejercicio. Calcula el área del triángulo. Para calcular el área del triángulo, vamos a tomar como base el lado AC. ¿Podríais tomar otra base? Podríais, pero yo voy a tomar el lado AC que me gusta más. Por otro lado, como sabéis, para calcular el área de un triángulo, además de la base, necesito la altura. La altura del triángulo, teniendo en cuenta que la base que he tomado es el lado AC, es la distancia que hay desde el vértice opuesto al segmento, es decir, desde B, a la recta definida por A y C. Eso es la altura. Por lo tanto, ahí la marco en el dibujo, tenemos que calcularla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Atentos que esto es súper importante y me parece de lo más interesante. En primer lugar, calculo la ecuación de la recta que pasa por A y C. Como dispongo de los dos puntos, calculo primero la pendiente, como tenéis en pantalla. La pendiente de una recta es y sub 2 menos y sub 1 partido x sub 2 menos x sub 1. En este caso, menos 4 menos 3 dividido 3 menos menos 2. Me queda menos 7 quintos. Calculo la ecuación de la recta utilizando la ecuación punto pendiente. Ahí tenéis la ecuación punto pendiente y menos y sub 1 igual a la pendiente m por x menos x sub 1. Sustituyo en este caso el punto C, 3 menos 4, por eso escribo y menos 4 igual a menos 7 quintos por x menos 3. Opero y llego a la ecuación general de la recta. 7x más 5y menos 1 igual a 0. Sí, ya sé que he ido un poco rápido, lo he hecho a propósito. Quiero que ahora cojas tu libreta y hagas tú el procedimiento para llegar. No basta con que me estés aquí viendo totalmente relajado en una hamaca. Esto no es así. Como digo siempre, hay que coger lápiz y papel e ir haciendo los ejercicios uno. Verme a mí sin hacer el ejercicio me parece poco útil. Me parece mucho más útil e interesante que tomes lápiz y papel y lo hagas por ti mismo, aunque sea siguiendo mis pasos. Vamos a calcular ahora la altura del triángulo como la distancia del vértice B a esa recta que acabo de calcular que pasa por A y C. La fórmula la tenéis ahí, en pantalla. Sería el valor absoluto de A por x sub 0 más B por y sub 0 más C dividido raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, donde A, B y C son los términos de la ecuación general de la recta, es decir, el 7, el 5 y el menos 1. Y x0 y 0 son las coordenadas del vértice B. Sustituyo como veis en pantalla, quedándome 7 por 5 más 5 por menos 1 menos 1. Todo eso en valor absoluto, dividido raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. En este caso me queda 29 partido raíz cuadrada de 74. Una vez conozco la altura, voy a calcular el área. Como base por altura partido 2, en este caso, longitud del segmento AC por la altura h que acabo de calcular, dividido entre 2. Sustituyo los datos y estoy de suerte, porque raíz de 74 se puede simplificar y obtengo el valor del área, que es 29 entre 2, que expresado en forma decimal me sale 14,5 unidades de área.
Y ese es el resultado de este interesantísimo ejercicio. Lo recuadramos porque estamos muy orgullosos de haberlo logrado. De haberlo logrado resolver. ¡Claro que sí! Este ejercicio, ya os digo, apartado C, me parece de lo más interesante. No dejéis de practicarlo una y otra vez hasta que mecanicéis bien el procedimiento. El ejercicio dice lo siguiente. En un campeonato de esquí de fondo se conceden 3 premios inversamente proporcionales a los tiempos empleados en la finalización de la prueba. Los tiempos de los 3 primeros esquiadores han sido 3, 5 y 6 horas. Calcula cuánto dinero recibe cada uno si hay 42.000 euros para repartir. Bueno, vamos a resolver este ejercicio que, como se puede ver, es de reparto inverso. Se puede hacer de varias formas, aunque yo siempre explico este ejercicio de la misma manera. A mí me gusta esta manera de hacerlo. Cada uno tiene sus preferencias, como digo yo siempre. Lo importante es que sepáis hacer el ejercicio y que os salga bien. A mí no me importa que hagáis este método u otro, como digo. Yo os voy a enseñar el método que suelo utilizar yo. En primer lugar, obtenemos los inversos de los tiempos. 1/3, 1/5 y 1/6. ¿Y por qué hacemos eso? Porque vamos a hacer un reparto inversamente proporcional, claro. Convertimos las fracciones a común denominador, que es el MCM. En este caso, el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 6 es 30. Las fracciones serían: 1/3 sería equivalente a 10 treintaavos, 1/5 sería equivalente a 6 treintaavos y 1/6 sería equivalente a 5 treintaavos. Realizamos un reparto directamente proporcional a los numeradores 10, 6 y 5. Ahí tenéis el reparto. X décimos es igual a Y sextos igual a Z quintos, que a su vez es igual a X más Y más Z dividido 10 más 6 más 5. Como X más Y más Z es 42.000 euros que vamos a repartir y 10 más 6 más 5 es 21, podemos decir que ese cociente es igual a 2.000. Y ahora ya podemos despejar la X, la Y y la Z. Vamos a calcularlas. Calculo en primer lugar X. X partido 10 es igual a 2.000, de manera que X es igual a 20.000. La persona que ha esquiado en solo 3 horas, pues se ha llevado 20.000 euros. Y partido 6 es igual a 2.000. Aquí está el que ha tardado 5 horas, que se va a llevar 12.000 euros. Y Z partido 5 igual a 2.000. El que ha tardado 6 horas se va a llevar 10.000 eurillos. De manera que ya podemos dar la solución. Ahí la tenéis. Al esquiador que ganó se le dieron de premio 20.000 euros, al segundo 12.000 euros y al tercero 10.000 euros. El ejercicio dice lo siguiente. Las calificaciones de un grupo de 34 alumnos en las asignaturas de lengua y matemáticas vienen recogidas en la siguiente tabla. Ahí tenéis la tabla. Esta tabla nos la dan en el enunciado, obviamente. Podéis descargar el enunciado e imprimirlo y así podéis trabajar más cómodamente. Esa es mi recomendación para cualquier examen de los que yo publico que vayáis a hacer. En este caso creo que viene bien. Si no tenéis el examen a mano, parad el vídeo y copiad los datos porque nos van a hacer falta. Apartado A. Halla las medias y las varianzas de cada una de las dos variables. Apartado B. Calcula la covarianza de las variables. Bueno, como veis aquí hay dos partes. En primer lugar nos piden las medidas de centralización y dispersión de X e Y. Bueno, en concreto, dos medidas concretas. Una de centralización, que es la media, y otra de dispersión, que es la varianza. Y luego nos piden una variable ya que correlaciona ambas variables. Vamos allá. Vamos a comenzar con las medias. Tomamos los datos, que ya los teníamos copiado de antes, y construimos la tabla de la siguiente manera. En primer lugar, colocamos la frecuencia absoluta y sumamos los datos, vemos que son 34, y calculamos dos columnas adicionales, XY por FI e YI por FI. Como sabéis, para poder calcular la media hay que hacer este procedimiento cuando tenemos datos de variables y de frecuencias. Si no sabéis cómo calcular la media cuando tenemos los datos en forma de tabla, os recuerdo que tengo un curso de estadística en mi canal donde explico todo esto. Vamos ahora a calcular las medias. Aplicamos la fórmula. La media de X es la suma de X sub Y por FI dividido el número total de datos. En este caso, 211 entre 34 igual a 6,21. Hacemos lo mismo con la variable Y, y como justo la puntuación total de los alumnos es la misma, pues nos queda la misma media, 6,21. Es decir, en esta clase o en este grupo de estudiantes, la media en matemáticas y en lengua es la misma. Continuamos ahora con el cálculo de las varianzas. Aprovechamos la tabla que tenemos ya construida de antes y añadimos dos columnas, X sub Y cuadrado por FI e Y sub Y cuadrado por FI.
De nuevo, os recuerdo que tengo un curso de estadística donde explico todo esto, por si no lo tenéis claro. Hacemos la suma de todas las columnas y aplicamos las fórmulas correspondientes. La varianza de x es igual a la sumatorio de x sub y cuadrado por fi partido n menos la media al cuadrado. Sustituyo los datos. 1403 entre 34 menos 6,21 al cuadrado. Opero y obtengo la varianza, 2,70. Mismo procedimiento con la variable y. Y operando, como podéis ver, obtengo el resultado, 2,94. Ni que decir tiene que tenéis que hacer esto en vuestra libreta e ir comprobando dato a dato que sabéis hacer el ejercicio. Claro, ver la tabla ya construida es muy fácil, pero tenéis que hacerlo vosotros, ya que el día del examen os puede tocar hacer esto. Y si no lo habéis hecho nunca, ¿cómo lo vais a hacer el día del examen? Sobre todo rápidamente, porque esto tiene mucha faena. Parece fácil aquí porque ya lo he puesto yo todo, pero lleva un buen rato y es muy fácil equivocarse. Una vez calculadas las varianzas, vamos a calcular la covarianza. Bueno, para calcular la covarianza vamos a utilizar esta columna adicional, xi por i sub i por fi. Ahí la tenéis calculada y sumada la columna. Por si acaso, xi por i sub i por fi se obtiene multiplicando, lógicamente, las dos variables por la frecuencia. 4 por 4 por 4 igual a 64, 5 por 4 por 2 igual a 40, etc. El apartado anterior sí lo tengo explicado yo en mi curso de estadística. Este no, porque esta estadística ya es bidimensional. Y en el vídeo que yo tengo de estadística solo trabajo la estadística unidimensional. De todas maneras, es bastante sencillo. Se aplica la fórmula de la covarianza, que es la que tenéis en pantalla. Sumatorio de la columna x sub i por fi dividido el número total de datos menos el producto de las medias. Sustituimos los datos tal como tenéis en pantalla. 1396 dividido entre 34 menos 6,21 por 6,21. Obtenemos el resultado, que es 2,49. Y simplemente antes de terminar, comentar que un valor positivo de la covarianza nos indica que a mayor valor de la variable x, la nota de lengua, mayor valor de la variable y, nota de matemáticas. Es decir, lo que nos está diciendo es que en general los alumnos que tienen notas altas en lengua, por ejemplo, también tienen notas altas en matemáticas. Para cuantificar esta relación deberíamos calcular el coeficiente de correlación entre variables, pero no nos lo piden, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como no nos lo piden, no lo vamos a hacer. Pero si queréis saber cómo se hace, os recomiendo que os veáis los exámenes de la prueba de acceso a ciclo superior de la Comunidad Autónoma de Aragón. En los 3 exámenes que tengo subidos, en los 3 hay un ejercicio de este tipo donde se calcula el coeficiente de correlación. Y con esto ya despedimos el ejercicio y vamos a la despedida del examen. Y hasta aquí ha llegado el examen del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén preparando este tipo de examen. Seguro que les pueden ser de mucha utilidad y además así me ayudáis a que el canal crezca. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.